Hoy vengo a romper un mito que siempre se ha regado con este tema de crear tu página web. Y es el mito que hacer tu página web es súper difícil, súper complicado. ¿Por qué existe este tema? ¿Por qué existe este mito de que hacer una página web es complicadísimo, es súper difícil? Yo lo he categorizado por dos tipos de personas. La primera, que quiere aprender a crear su página web, pero se ha topado en los grupos equivocados. El segundo tipo de persona es aquella persona que está perdiendo clientes porque ya hay más facilidades para poder crear tu página web y obviamente el negocio como que se les está arruinando, pero no es que se les esté arruinando, simplemente que no están adaptándose a la situación que pudiera haber el servicio que sea, pero aunque seas desarrollador web, puedes conseguir clientes siempre y cuando agregues valor al producto o al servicio de lo que estás ofreciendo. Entonces, básicamente son ese tipo de personas los que tratan de buscar información y están en grupos diferentes o que no deberían, y los que simplemente quieren regar la voz para que los clientes no se les vayan. Entonces, quiero simplemente darte mi versión de por qué esto es un mito y por qué debería desaparecer. Yo creo que las personas que anden buscando información sobre cómo hacer una página web, sobre cómo contratar el servicio, sobre aprender lo que sea, en este caso del tema de las páginas web, lo primero que debes de hacer es identificar qué quieres hacer para tu proyecto. Porque no va a ser lo mismo una persona como yo, que soy desarrollador web, que quiero ser desarrollador web y quisiera aprender a crear páginas web. Obviamente la metodología o la forma de hacerla no va a ser la misma para alguien que tiene a lo mejor un negocio de plantas y quiere ofrecerlas por internet. No va a ser la misma forma en que él debería de buscar cómo hacer una página web, porque son temas totalmente distintos, son áreas totalmente distintos. Y de igual manera las personas que tienen un área creativa totalmente distinta, que a lo mejor son diseñadores, son editores, y realmente el cómo aprender o cómo hacer su página web no va a ser lo mismo para lo que yo, que estoy buscando ser desarrollador web. Por lo tanto, necesitas identificarlo. Vamos a empezar en el siguiente orden para más o menos darte una idea de cómo buscar más adelante o cómo esta información puede ser útil para otras personas que quieren aprender a crear páginas web, pero se topan con las personas incorrectas. Vamos a empezar primero con mi área, con el desarrollo web. Yo soy desarrollador web. Por lo tanto, digamos que tú eres una persona que quiere aprender a crear páginas web porque quieres ser desarrollador web, porque quieres ofrecer el servicio de páginas web. Por lo tanto, entonces tú vas a querer buscar información de cómo aprender a crear páginas web. Bien, aquí simplemente lo quiero dividir en dos etapas o en dos fases. Está lo que yo ya había explicado, las personas que quieren aprender a crear páginas web de manera visual y las personas que quieren aprender a crear páginas web totalmente a código. Si tú eres una persona que quiere generar ingresos en los próximos meses aprendiendo páginas web porque te gusta, pero quisieras que el proceso fuera un poquito más rápido, entonces vete por la parte visual, lo que yo estoy enseñando o lo que yo te estoy explicando. Pero si tú eres una persona que realmente quiere hacer las cosas desde cero, no tienes la necesidad a lo mejor de generar ingresos la próxima semana y tú quisieras trabajar con proyectos más grandes, trabajar con empresas más grandes, entonces vete por el lado del código. ¿Por qué razón? Porque el código te va a permitir a ti crear páginas web desde absolutamente cero con las necesidades específicas y puntuales de los clientes o la empresa en la cual tú vayas a trabajar. Pero como ya expliqué, también hay otro camino que es la parte visual, donde la línea o la ruta de aprendizaje es mucho más corta y los ingresos también son demasiado decentes. Luego están las personas de otras áreas creativas que son compañeras o que están relacionados a personas como nosotros que somos desarrolladores web o que quieren ser desarrolladores web. Por ejemplo, un diseñador gráfico, un editor de video, a lo mejor un ilustrador, que no tienen conocimientos de páginas web, pero que quieren tener su página web para poder crear su portafolio de trabajo. De igual manera, a ti o en este tipo de personas que son áreas creativas, te recomiendo también que lo hagamos de una manera más visual o que elijas a lo mejor un template o una plantilla ya
preestablecida donde simplemente puedas editarlo con el constructor visual uno que otro cambio. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas, nosotros los que trabajamos en el área creativa multimedia, necesitamos tener como que un pequeño control sobre lo que queremos mostrar. Y de igual manera, los diseñadores, que son esta parte creativa muy colorífica, muy detallista, es importante que conozcan detalles de cómo controlar su página web para que ustedes mismos le puedan dar el estilo que ustedes quieran a su sitio web. Por lo tanto, trabajar un template que ya venga de manera visual o hacerlo absolutamente desde cero, pero de manera visual. Luego tenemos a todas esas personas que quieren ser freelance, pero que no están en un área creativa multimedia un poco más adaptado a lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, a lo mejor es una persona que sabe manejar Excel, a lo mejor es una persona que tiene cualquier otro tipo de habilidad que no específicamente tiene que ver con lo que está de moda, vamos a llamarlo así, que sabes usar otro tipo de herramientas y que de igual manera puedes necesitar una página web para empezar a ofrecer tus servicios. Que de igual manera, esto también puede ir para servicios que no tienen nada que ver con el tema digital. A lo mejor puede ser que tú tengas una peluquería, una barbería y lo que tú quieres es que personas conozcan tus servicios, tus detalles, la información de lo que tú estás ofreciendo. Entonces, con esto también necesitas una página web para poder mostrarlo. A lo mejor eres un contador, a lo mejor eres un abogado o este tipo de servicios que se estaban dando mayormente presenciales, pero que con el tema de la pandemia pues los está como que obligando o forzando o por la necesidad a transmitirlo o pasarlo a un tema totalmente online. Aquí en este caso yo te voy a recomendar tres cosas. Puedes elegir un servicio de páginas web en el cual ya venga la plantilla lista, ya venga la plantilla prehecha y tú simplemente modifiques la información, o también puedes elegir una plantilla totalmente visual en el cual es una plantilla que se pueda adaptar a tus necesidades. Obviamente tienes que ver el servicio de qué tipo de plantillas, digamos que haya plantillas para abogados, digamos que haya plantillas, no sé, para este tema de jardinería y tú simplemente vas editando la información. Pero también puedes tú aprender cómo hacer una página web totalmente desde cero de manera visual basado en un diseño. A lo mejor contratas a un diseñador o a lo mejor ves ahí algunas referencias y tú mismo la puedes hacer totalmente desde cero, porque no es un proceso difícil, es simplemente conocer la herramienta y luego simplemente ir añadiendo los elementos. Ya cuando estemos en la parte técnica o cuando estés en la parte técnica te vas a dar cuenta que es súper sencillo. Y por último están esos negocios de manera general que jamás nos hubiésemos imaginado que iban a estar de manera en internet. Son estos tipos de negocios que siempre los vimos de maneras presenciales y que por todo este tema de la pandemia fueron obligados a renovarse, a actualizarse, a tener su propia página web. Aquí puede haber que sean personas que realmente no tienen absoluto conocimiento ni contacto con la tecnología o con la computadora, o que puede ser que a lo mejor conocen uno que otro detalle pero se les complica. A ustedes definitivamente les recomiendo una plantilla que ya venga simplemente hecha, una página que ya esté hecha, una plantilla como tal, un servicio que ya te permita a ti instalar una plantilla y simplemente editar la información o pedirle a alguien que tenga conocimientos básicos de una computadora para poder hacer tu página web, porque realmente tú no necesitas poder tener las capacidades de poder editar a tus necesidades, porque lo que nos interesa aquí es vender, absolutamente vender, y realmente como que pensar en esos detalles de no, pues yo creo que puede tener esto por aquí, esto por allá. No, porque tenemos la urgencia de vender. Por lo tanto, la página web debe de estar simple y sencilla, como nos lo ofrezca la plantilla. Lo que va a importar en este tipo de negocios es el contenido. Mientras el contenido esté bien, no importa la plantilla, no importa el diseño de tu página web. Lo que nos importa es simplemente y únicamente el contenido para empezar a promocionarla en las diferentes redes sociales. Eso es lo que más importa. Claro, si tú quieres ir un paso más allá, no te voy a quitar la idea de que aprendas a crear páginas web con otros tipos de estilos, como hacer una plantilla crear una plantilla visual o trabajarlo totalmente visual. Y es que este es el problema y es por eso que se crean estos mitos, porque uno debe de identificar cuál es el negocio, qué es lo que yo necesito,
para poder crear mi página web. Sin esto, sin poder identificar esto, es por eso que siempre estamos en esos grupos y vemos, no, es que el código lo tienes que hacer así. Hay gente que solamente necesitan hacerlo a código y tú vienes y ves ese tipo de comentarios, ese tipo de noticias y como que te desanima el crear tu página web porque ves muchos comentarios de que tiene que ser a código y es que empiezas a ver técnicas por aquí, por allá y que constructores y que herramientas y que todo eso te confunde. Pero tienes que saber tú tus necesidades. Si eres un negocio que simplemente nunca imaginaste estar en internet y lo necesitas hacer, ese tipo de información no lo veas, o cuando lo intentes buscar no lo veas. Entonces también, o sea, hay que ver ese tipo de alternativas y por eso se crean estos mitos. Pero créeme que no es difícil crear una página web. Solamente hay que identificar qué es lo que tú necesitas y una vez identificado eso, poder trabajar con la técnica o la metodología que sea bien explicada para poder crear tu proyecto y lanzarlo en internet. Continuamos en la siguiente lección.